Bueno, buenos días. Estamos contentos de poder estar reuniéndonos de nuevo, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo la carta de Pedro. Por ahí se ha vuelto medio redundante y vamos a ver un poquito del valor de la redundancia, por decirlo de alguna manera. Pero acompáñenme por favor a 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. Estuvimos viendo el valor de qué, sobre todo. Sobre todo, el valor del conocimiento. El valor de no cualquier conocimiento, sino el valor del conocimiento de Cristo. Vemos cómo Pedro, al igual que Pablo, le dan muchísimo valor al conocimiento. Vemos cómo hemos ido acompañándolo desde la primera carta. Y ustedes saben que esta carta tiene un ataque sobre ella. Hay un ataque sobre la 2 carta de Pedro. ¿Saben por qué? Porque es muy diferente el estilo literario de 2 de Pedro que el de primera. Si uno ve primera es un poco más llevadero y segunda hace unas oraciones larguísimas, es muy complejo su lenguaje, usa palabras que no se usan en la jerga diaria, tiene otra altura. Entonces dicen, no puede ser Pedro el pescador, no puede ser el mismo que escribió la carta, la primera carta, y hay gente que busca desacreditar esta carta. Justo esta carta habla de ¿quién? De los falsos maestros. Entonces a muchos les viene de 10 desacreditar esta carta. A los judaizantes también, porque en esta carta él vindica al apóstol Pablo y dice, bueno, Pablo habla de parte de Dios y sabemos que habla de parte de Dios. Entonces esta carta está bajo amenaza, sobre todo de la teología liberal, desde hace un siglo prácticamente. Y la solución a este problema es muy sencillo. ¿Por qué el lenguaje, por qué el estilo literario es otro? Bueno, básicamente porque Pedro está copiando un modelo genérico de otro estilo literario. Está copiando un modelo genérico de los testamentos de la época, de los testamentos formales. Un testamento formal en su época tenía un emisor que se presentaba, que sabía que estaba a punto de morir, hablaba un poco acerca de lo que tenía alrededor, buscaba una audiencia cercana y apuntaba a la necesidad de sus primeros oyentes, sus primeros lectores, y hacía predicciones sobre el futuro. Nosotros tenemos en mente un testamento que se escribe por un abogado o por un escribano y luego los parientes se enteran qué decía el testamento. En la antigüedad no era así, era un documento que leía la persona muchas veces antes de morir. Entonces antes de fallecer decía, bueno, a fulanito le dejo esto, a tal le dejo esto, y en vida daba explicaciones de por qué decía con sus últimas palabras estas cosas, cuáles eran los componentes de su última voluntad antes de fallecer. Y también daba algunos consejos. Esto era el estilo literario del testamento. Leerlo primero y luego explicar y dar consejos. Era transmitir lo más importante, era no solo hablar de la herencia, sino también decir, muchachos, esto es lo más importante. Hijos, esto es lo que tienen que cuidar. Primos, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Esposa, esto es lo que vos tenés que proteger. Y ese modelo de testamento es lo que le da más o menos la forma a la 2 carta de Pedro y lo que explica su diferencia gramatical y lo que explica o nos da la respuesta contra los liberales que quieren desacreditar esta carta y los judaizantes que también quieren sacar de la Biblia esta carta. Él nos enseñó en 2 de Pedro 1, 3 al 4, el valor del conocimiento, el propósito del conocimiento, que a través del conocimiento de Jesús recibimos el poder para vivir como a Él le gusta, como a Él le agrada. Luego vimos cómo se complementa este conocimiento a través del crecimiento en virtudes. Y luego vimos cómo se acompañaba el crecimiento, revisando si realmente sos salvo. A pesar de la teología que establece que la salvación es una seguridad, al mismo tiempo, de manera paralela, hay en Pablo y en Pedro una exhortación a revisar cada día o frecuentemente si realmente sos salvo, a confirmar tu salvación. Y hoy vamos a leer 2 de Pedro 1, 12 al 15. Y como título podemos pensar en el valor de recordar. El valor de recordar. 2 de Pedro 1, 12 al 15. Dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas,
aunque ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Se nota cuál es el concepto clave acá? Lo repite. ¿Qué repite? Recordar, recordar, recordar. Va a recordar. Nos está recordando que recordar es algo digno de ser recordado. Insiste en recordar, ¿sí? Insiste en recordar. Fíjense el 12, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Fíjense que a pesar de que ellos ya sabían las cosas y ya habían sido confirmados en la salvación, dice, les voy a recordar lo mismo, las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad la repetición no es mala. Muchas veces nos entristecemos o nos cansamos de escuchar las mismas cosas. A mí me molesta que me digan muchas veces lo mismo porque en realidad la repetición en mi mente no va a hacer que yo obedezca o no va a hacer que yo haga lo que la otra persona me está hinchando para que yo le haga caso. Pero el Señor nos muestra de que la repetición es buena. A mí me pasaba seguido también de que por ahí escuchaba muchas veces un sermón, un mensaje, un versículo, una idea en la iglesia, y le escuchaba muchas veces y hasta me enojaba. Y un día me puse a pensar, Señor, ¿por qué siempre tenemos que escuchar lo mismo en la iglesia? ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? Y muy probablemente a ustedes también les pase de que a veces sienten de que una prédica y otra prédica tienen que ver con lo mismo. Una y otra vez es como un embudo y hay algunas cosas que se repiten. Y pueden suceder dos cosas. Por un lado, que sea cierto que se repitan, y por otro lado, que haya algunas partes que se repiten y esas son las que te llamen la atención. Pero hay que hacerse una pregunta. Aunque yo escuchase 1000 veces lo mismo, ¿eso que estoy escuchando ya caló en mi corazón? ¿Ya llegó a un lugar en mi corazón tan importante como para que lo ponga en práctica? Y no nos damos cuenta de que muchas veces escuchamos lo mismo y es Dios que nos está insistiendo en que cambiemos. Nos está insistiendo en algunas verdades, nos está insistiendo en que tenés que aprender esto. Muchas veces decimos, bueno, pero otra vez lo mismo, otra vez la misma idea, otra vez el Evangelio. Y nosotros hemos comprendido, gracias a Dios, el valor de recordarnos el Evangelio día a día. Pero muchas veces nos podemos cansar de esto y en vez de pensar, otra vez, tenemos que pensar, Dios me está insistiendo en esto. Muy probablemente no lo tenga tan claro, muy probablemente no lo tenga tan asumido. No es Dios ¿acaso el que controla todo? ¿No es Dios el que nos está dando otra oportunidad para que nos entre la ficha, para que nos caiga la ficha? Dios repite, muchísimas veces repite. Y esto habla de Él, de su amor, de no darse por vencido con nuestros corazones. Y también habla de nosotros, que somos ¿cómo? Somos cabeza dura. Entonces, a través de la repetición, el Señor forma nuestras ideas, nuestros conceptos. A través de la repetición nos muestra que muchas veces somos orgullosos. Y no queremos que nos repita Dios, queremos que nos diga algo nuevo. Ya estamos cansados de la Biblia, queremos ver de qué color puede ser la letra de la Biblia, queremos inventar algo, queremos descubrir algo. Hay una insatisfacción en la repetición. Sin embargo, el Señor, en su perfección soberana, ha decidido repetirnos algunas cosas. Entonces, cuando vemos la Biblia, vemos que muchas cosas se repiten, al punto de que incluso el Evangelio, con su patrón de salvación, se repite a lo largo del Antiguo Testamento para que cuando lleguemos al Nuevo digamos, claro, todo lo que estaba pasando en el Antiguo era sombra de lo que iba a pasar más adelante. Y acá Pedro está utilizando de parte de Dios esta herramienta de aprendizaje, la repetición. La parte didáctica moderna dice, no, la repetición no sirve. Sin embargo, creo que las mentes más brillantes han estado en otros tiempos en donde ellos aprendieron repitiendo. Y ahora la gente no procesa muchas cosas con todas estas ideas nuevas. La repetición es muy buena y él les recuerda a sus lectores, Pedro, aunque ellos ya lo saben, aunque ellos ya han sido confirmados en su salvación, les recuerda que el conocimiento de Dios es importante y que crecer espiritualmente también es importante. Ojo, ellos ya lo cumplían, ya sabían, ya conocían, ya habían sido confirmados. Y Dios le dice a través de Pedro, es importante que recuerden que tienen que seguir en eso, creciendo, aprendiendo, valorando el conocimiento.
Y en parte también, como hemos dicho otras veces, la redundancia reduce la rebusnancia. Cuando escuchamos muchas veces lo mismo, aprendemos a corregirnos. Somos corregidos a través de la repetición. Y reduce la rebusnancia, reduce que hablemos como un burro. La repetición también previene el olvido, incluso lo cura. Fíjense que en el Antiguo Testamento, Dios, a través de Moisés, ¿qué le decía al pueblo? ¿Cuándo tenés que hablar la palabra? Y era poco lo que ellos tenían de la palabra. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando estés con tus hijos, cuando estés en el camino, cuando trabajes. Escribilo ¿en dónde? En los dinteles de tu puerta. Llévalo con vos a todos lados. Fíjense cómo el Señor valora la repetición. Y bueno, ni hablar de que una y otra vez el mundo contemporáneo y el de siempre quiere tener mejor idea. No, la repetición es mala, no, aprendamos de otra manera. No, el Señor valora la repetición. A lo largo de la Biblia, en los primeros libros, como Deuteronomio, vemos el valor de la repetición. Ahora, finalizando la Biblia, Segunda de Pedro, vemos el valor de la repetición. ¿Por qué? Porque Dios está insistiendo. Dios está insistiendo en tu vida. Vas a escuchar 1000 veces la misma idea hasta que el Señor logre su propósito en tu vida, que esa verdad entre a tu corazón y produzca una transformación. Valoremos la repetición, porque es Dios insistiendo en algo en nuestras vidas. De la misma manera en la que Pedro repetí, vamos a ver cómo sigue repitiendo. De la misma manera en la que podés escuchar muchas veces las mismas ideas desde cualquier púlpito, recordad, es Dios insistiendo en tu vida. Dios no se dio por vencido con vos. No dijo, bueno, es grandecito que se la arregle, sino que el Señor sigue insistiendo. Fíjate cómo dice el versículo 13. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Fíjense que acaba de decir que lo va a recordar. Y ahora un renglón después dice, les voy a estimular recordándoles. Pedro se va a convertir en una piedra en el zapato de los creyentes, recordándonos lo básico. Es necesario que crezcamos en conocimiento de Cristo y en virtudes, en semejanza a Él. Es necesario que sigamos comprobando nuestra salvación. Es algo que necesitamos hacerlo. Preguntas, no le respondan con la mano, pero respóndanlo en su corazón. ¿Cuál fue la última comprobación de tu salvación que tuviste? ¿Cuál fue tu última adquisición del conocimiento de Cristo que tuviste? Y Pedro nos está diciendo, eso es muy importante, recuérdenlo, crezcan en esto. Fíjense el versículo 14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Él hace la repetición aún sabiendo que está dentro de sus últimas palabras. Si vos supieras que pronto morirías, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a los demás? ¿Cuál sería tu último consejo? ¿Cuáles serían tus últimas instrucciones? La mayoría que me conoce sabe que yo diría, ¿qué diría? Un día a la vez. Un día a la vez, por más, pero siempre un día a la vez. A cada día le basta su propio afán. Es como, me estoy por morir, muchachos, un día a la vez. No se hagan tanto problema. Hoy hagan lo que tengan que hacer. El Señor sabrá qué pasa mañana. A cada día basta su propio afán. Carpe diem, como quieran, pero un día a la vez. Un día a la vez. Un poquito. O como dice Pedro, un copito, le dice el revés. Pero, ¿cuál sería tu último consejo? ¿Cuáles serían tus últimas instrucciones? ¿Qué querrías recordarle a los demás? Si yo fuera Pedro, yo sé que mi corazón orgulloso saltaría y estaría muy tentado a decir, recuerden que yo caminé en el agua con el Señor. Y ese día lo miré y Él me miró y yo me hundí, pero Él me agarró a mí de la mano. ¿Qué recordarías a tus lectores sabiendo que estás por morir si fueses Pedro? Que eras el líder de la primera iglesia del mundo, prácticamente el primer pastor luego de Jesús. Che, háganme caso, miren que estaba Jesús, se fue Jesús y me dejó a mí, Pila. ¿Qué le recordarías al mundo? Que predicaste y se convirtieron miles con una sola prédica. ¿Se acuerdan? En Hechos, siendo uno de los primeros en cumplir con esta promesa del Señor en donde dice que los que le siguen mayores obras que Él harán. Fíjense que Pedro es uno de los primeros o el primero en tener esto. Jesús tuvo 12 discípulos, podemos contar 70, podemos contar 120. Pedro predica en Hechos, 3000. Recuerden que yo hice mayores obras que mi Señor.
¿Qué sería lo que Pedro diría? Bueno, sabemos lo que Pedro dijo porque está en segunda de Pedro. ¿Qué dirías? ¿Que fuiste librado de la cárcel de manera sobrenatural? ¿Se acuerdan que la iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado? Y va y golpea la puerta y una nena dice, hay alguien afuera. Y están orando para que Pedro sea liberado y Pedro ya está liberado en la puerta golpeando para poder entrar. ¿Eso contarías? ¿Que tuviste el don de sanidad a tal nivel que tu sombra sanaba? Eso nos cuenta la Biblia de Pedro, la Biblia acerca de Pedro. Pedro caminaba y donde caía su sombra la gente era sana. Donde caía su sombra la gente era sanada. ¿Qué les dirías? Y Pedro les dice, conozcan más a Jesús, crezcan pareciéndose más a Jesús. Y Pablo hace lo mismo. Fíjense en Filipenses 3, 8 al 11. Gracias. Filipenses 3, 8 al 11. Ahí en Filipenses, Pablo, siendo un apóstol sumamente importante, un cristiano súper maduro, alguien que la verdad podría decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque imitarlo a Él medio que nos queda de paso entre nuestro camino hacia Cristo. Una persona con sus virtudes, con sus defectos, con sus pecados, pero un cristiano maduro. No hay duda de que Pablo era un cristiano maduro. Y fíjense lo que dice en Filipenses 3, 8 al 11. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense que él dice, todo lo demás lo puedo estimar como pérdida, con tal de conocer a Jesús, pero él ya lo conoce. Entonces, ¿por qué sigue sacrificando? Porque puede seguir conociéndole más. Dice, por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Recordemos que esa palabra ahí, basura, puede ser un eufemismo en la traducción porque se puede traducir estiércol. Dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, soy fariseo de fariseos. He cumplido la ley, más que de mi generación, soy uno de los mejores. Soy notable en mi generación. Mi celo era tan grande por lo que yo consideraba cierto que salía a perseguir cristianos. Y tengo esto y tengo esto otro. Y ni hablar de que Pablo ha sido una de las personas más inteligentes de su tiempo, conocedor de varios idiomas, una persona criada a los pies de uno de los mejores maestros, ciudadanía hebrea, ciudadanía romana. Una persona que en la política podría haber hecho grandes cosas, que en la parte religiosa judía podría haber hecho muchísimas cosas, prominencia, trascendencia. ¿Y qué dice Pablo? Todos estos logros religiosos, civiles, personales, cuando los miro y los comparo con conocer más a Jesús, son como estiércol, son como basura. ¿Vos sabés lo que sucede en tu casa si te olvidás la basura una semana? No sé si a todos les pasó, pero esa vez que te fuiste de vacaciones unos días y dejaste ahí la cáscara de la sandía, un poco de pollo o algo en la basura, ¿qué pasa? Ahí empieza a heder, empieza a hacer olor, es horrible. O ese día que te fuiste y se cortó la luz y la heladera quedó llena de cosas y se pudrieron. Todos sabemos lo que pasa con la basura, que uno no le puede tolerar si es basura de papel, pero tenemos que comprender la idea que Pablo nos está transmitiendo. No es algo que está al lado mío y digo, bueno, lo considero como basura, pero lo llevo a todos lados. No, lo considero como basura y me molesta. Me lo quiero sacar de encima, no lo quiero cargar. Nosotros muchas veces pensamos en el cestito de basura al lado de la computadora o en alguna zona de la casa donde hay un poquito de papel. No. Pablo está dándonos otra idea, por eso usa esta palabra que puede traducirse estiércol. Es algo que le molesta, dice, todo lo que el mundo me puede ver como logro, lo veo como basura, como algo que no quiero cargar, como algo que es estiércol, con tal de conocer más a Jesús. Me despojo de esto porque quiero eso. Pero estamos hablando de Pablo. ¿No conocía a Jesús? ¿Acaso no conocía a Jesús? ¿No conocía mucho acerca de Jesús? ¿No estaba muy identificado con Jesús? Y él dice, miren, más adelante vas a ir en Filipenses 3, dice, quiero alcanzarlo. Él me alcanzó para que yo lo alcance.
¿En qué? En conocimiento de Dios, en crecimiento espiritual, en semejanza. Él me alcanzó, pero para que yo le alcance en semejanza y en conocimiento. Pablo dice esto, Pedro dice esto, y nosotros con muchísimo menos conocimiento decimos, ya tengo suficiente, Señor, no me repitas más. Y habla de nosotros esto. Ambos sabiendo que iban a morir pronto, Pablo en su carta, Pedro en su carta, dan las mismas instrucciones prácticamente a nivel genérico. Conozcan más a Jesús. Conozcan más a Jesús, tengan más de Jesús, parezcanse más a Jesús, crezcan más en su vida espiritual. Bueno, por un lado, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? Valorar los últimos consejos de estas personas. Le han dado un lugar sumamente importante en sus últimas palabras porque ellos consideran que esto es algo digno de ser tenido en cuenta. Si Pedro, imagínate que Pedro pasara por acá y le decimos, mira Pedro, te invitamos a predicar a esta iglesia. Sabemos quién sos. Sos apóstol de Jesucristo, sos el que caminó en el agua, sos el que predicó y se convirtieron miles. Sos el que tenía el gran don de sanidad que tu sombra sanaba. Sos ese Pedro, el que le negó pero luego fue restaurado. Y Jesús hace una mención especial y dice, digan a sus discípulos y a Pedro que voy adelante de él y lo espero. Ese tan restaurado que conoce la restauración de principio a fin. Pedro, vení, contanos de algo, háblanos de algo. Se para acá Pedro y dice, muchachos, conozcan a Jesús y crezcan en semejanza a Él. Es lo que él, si él tuviera una oportunidad para decir algo, sería esto. Por eso está en su testamento, por eso insiste. Ni hablar que todo lo que va a decir su testamento tiene que ver con extensiones de lo que acabo de decir. Pero valora este concepto. Le tengo que decir a la iglesia que tiene que conocer más de Jesús, le tengo que decir a la iglesia que tiene que crecer más espiritualmente. Y por otro lado, podemos valorar de él cómo decidió vivir sus últimos días. Su decisión fue cumplir con su llamado, con su ministerio, siendo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, al igual que Pablo y al igual que los otros apóstoles. Si supieras que vos vas a morir pronto, tenemos el ángel de la muerte hace 1 año y medio, soplándonos ahí, sentimos la respiración casi cerca. Muere muchísima gente, ya perdí en cuenta las estadísticas, pero la idea de muerte, como se ha acrecentado, la conciencia de muerte, como se ha acrecentado en este último 1 año y medio, es increíble. Gente que nunca había pensado en morir, ahora piensa, che, capaz que soy mortal. Gente que nunca pensó que se iba a enfermar de algo así, se murió. Gente fuerte, gente débil, gente pobre, gente rica, gente en estado, gente fuera de estado. Sinceramente ya no entiendo esta enfermedad y lo poco que entendía lo entiendo cada vez menos. Pero la conciencia de muerte creció en la mayoría de la población. Y recordar la mortalidad nuestra, para mí es bueno. Es bueno. Si vos supieras que vas a fallecer pronto, ¿qué harías? ¿Qué harías? Porque sabemos lo que haría el mundo. ¿Qué haría el mundo? La vida es una sola, viven la vida loca, viviendo la vida loca. Me voy a desenfrenar, pero ¿qué harías vos? ¿Qué harías vos? Siendo creyente, ¿qué harías vos? ¿Te irías a la montaña solo? ¿Irías a la playa? ¿Te darías los gustos que no te diste por ser cristiano? Y decías, a ver, quiero probar un poquito del mundo. Realmente, te digo, en 15 días vas a morir. ¿Qué harías vos? ¿Cuál sería tu deseo? ¿Qué predicarías? ¿Predicarías? Te quedan 15 días. ¿Qué harías vos sabiendo que vas a morir pronto? Bueno, ¿qué vemos en Pedro? Que él valora el reino de Dios y ama a la iglesia. Y dentro de él, ¿por qué está preso? Por edificar a su iglesia, por predicar. ¿Por qué está preso y está con la pena de muerte sobre su cabeza? Por edificar la iglesia. Nosotros tenemos que aprender el lugar que tiene el reino de Dios y la iglesia en el corazón de Dios. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo. Pero si vos estuvieras por morir en los próximos 15 días o en el próximo año, ¿cuánto tiempo dedicarías para amar a la iglesia? ¿Cómo la amarías? Pedro se va a dedicar a la iglesia hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque es un activista? No, porque sigue el ejemplo de su maestro. La ama, aunque sea de manera sacrificial. La va a amar hasta el fin.
Pedro va a morir por su amor a la iglesia. Tranquilamente él podría haber dicho, no voy a edificar más, no voy a mencionar más, no voy a enseñar más, así sigo vivo. No nos vamos a congregar, no vaya a ser que Roma nos mate. No, hermano, no vamos a congregar. Pero Pedro, vas a morir por edificar la iglesia. Pero yo quiero ser prudente y más espiritual que el resto y me voy a alejar de todos, así no muero. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tengo que cuidar. No vemos eso en ellos. Vemos que asumieron un riesgo. Y no solo lo asumieron al riesgo, asumieron su sentencia de muerte por edificar a la iglesia, por participar de la iglesia, por predicar en la iglesia, por compartir, por tener comunión con los hermanos. Pedro, al igual que Pablo, al igual que la mayoría, excepto Juan, van a morir con una pena de muerte sobre ellos solo por haberse dedicado a la iglesia. Solo por eso. Nosotros decimos, bueno, pero se dedicaban a Dios. Sí, se dedicaban a Dios. Pero ¿qué amó Dios a la iglesia, a los suyos? ¿A quién se dedicó Jesús? ¿A quién le entregó su vida Jesús? ¿Al mundo? A la iglesia. A la iglesia. Nosotros podemos comprender la iglesia como institución y ustedes saben que estoy hablando de la iglesia invisible. Esa de la que formamos parte todos los salvos, todos los hijos de Dios. Jesús ama de tal manera a la iglesia que luego en Efesios 5 Pablo nos dice cómo hay que amar a las esposas y pone de ejemplo el amor de Cristo por su iglesia. No es activismo, es comprender el valor que tienen los salvos para los salvos, no los de apellido solamente, el resto de nosotros también. Pero, ¿qué valor tiene la iglesia en tu vida? Pedro va a cargar con una sentencia de muerte por el valor que tiene la iglesia. Y nosotros como creyentes siempre tenemos que vivir de una manera diferente. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14, en realidad un poquito más amplio, Pablo está hablando de la muerte. Y habla de la muerte y dice, hermano, la muerte es segura, pero tira un concepto ahí, una exhortación ahí, muy importante que dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. O sea, Pablo le está diciendo, hermano, han muerto varios y ustedes también van a morir. Pero a ustedes los vivos les digo, no tengan tristeza por la muerte, ni la de los otros, ni por la suya. Porque eso lo tiene la persona que no tiene esperanza. Ustedes que tienen esperanza, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿A dónde voy? Bueno, Sproul creo que dijo, es tiempo de que la iglesia muestre la diferencia. No podemos ver la muerte de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. ¿Y cómo es nuestra esperanza? Es una certeza fundamentada en principios bíblicos. No es una sensación linda, sentimientos lindos, positivos. Tenemos esperanza. Entonces nuestra concepción, nuestra mirada de la muerte termina impactando ¿qué cosa? Nuestra mirada de la vida. Hay tanta gente que le tiene tanto miedo a la muerte que no vive. Entonces, ¿de qué te perdes? Si el miedo a la muerte te hace no vivir. O sea, estás muerto en vida, late tu corazón, respiran tus pulmones, tu cerebro piensa, pero ¿eso es la vida que querés? ¿Vivir con miedo a la muerte? No es que ahora vamos a salir todos a hacer parapente, bungee jumping, me encantaría. Pero no es que ahora vamos a andar en una moto a 300 kilómetros por hora sin casco. No es que vamos a despreciar la vida. Eso encontraron la única causa por la cual estaban dispuestos a dar su vida, el reino de Dios. Y no podemos vivir de otra manera si maduramos. Es un concepto al cual tenemos que llegar. Los tesalonicenses, siendo muy maduros, a esto le faltaba un poquito de madurez. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Acaso la vida no es un soplo? ¿Acaso no era hace poquito que tenías 15 años y después pasó? ¿Acaso la Biblia no te dice una y otra vez que si vos comprendés la brevedad de la vida vas a crecer en sabiduría? Entonces, si no entiendo la brevedad de la vida, voy a crecer en necedad. ¿Acaso no dice la Biblia que somos como esa plantita en el campo que sale, se marchita y nadie sabe bien dónde estaba? Dice, ¿y dónde era que estaba esa plantita? Ya me olvidé. ¿Acaso somos nosotros más trascendentes que los humanos del pasado que han vivido y muerto? Han vivido y han muerto y nadie los recuerda. Vos sos uno más del montón en ese sentido. Sos uno más del montón y también vas a ser olvidado. Entonces viví bien. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. El cristiano puede vivir sin miedo a la muerte porque tiene la esperanza de resurrección en Dios.
Vamos a resucitar, gente. Esta cáscara va envejeciéndose, lo de adentro tiene que ir renovándose. Y esta cáscara, este embalaje, este envoltorio, me tiene que hacer desear más el que viene. O la glorificación de este, no sé. Pero no sos de acá. No te aferres tan fuerte. No sos para acá. No te aferres tan fuerte. Sos de un reino, el reino de los cielos. Dedícate a construirlo, a edificarlo. Sobre lo que ya pusieron los apóstoles y los profetas, que ellos pusieron sobre Cristo, dedícate a construir eso en tu vida, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu familia, en tu iglesia. ¿Cómo vería un cristiano maduro a la muerte? Como Pablo, Filipenses 1:21, para mí el morir es Cristo. Si voy a vivir, para mí el vivir es Cristo. Si voy a vivir, ¿cómo va a ser? Para Cristo, para ser más parecido a Cristo, para conocer más a Cristo. Pero si voy a morir, y la verdad que es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo. Voy a llegar a Él, voy a llegar a su abrazo, voy a llegar a estar con Él para siempre. El morir es ganancia, el vivir es Cristo. Esto es una verdad. ¿Es realmente para el cristiano maduro la vida es realmente Cristo y morir es realmente ganancia? Sí, es una verdad absoluta. En nuestros corazones inmaduros no lo podemos ver así, pero esto es una verdad absoluta. Y Pedro y Pablo viven de esta manera. Fíjate el versículo 15, cómo termina la fracción que vamos a leer hoy. Segunda de Pedro 1:15. Y va de nuevo, el redundante Espíritu Santo en mano de Pedro, porque él es el que inspira la carta. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Insiste en recordar. ¿Por qué? Porque la memoria juega un papel fundamental en el crecimiento espiritual. Israel tenía muchos recordatorios. ¿Recuerdan cuando cruza el Jordán? ¿Qué hicieron? Juntaron 12 piedras del río, las pusieron ahí en Gilgal y dijeron, bueno, para que recordemos que Dios nos abrió paso en el Jordán. La circuncisión, para que recuerdes a quién le perteneces. Samuel, luego de tener una gran victoria sobre los filisteos, en 1 Samuel 7 dice, bueno, esta piedra para recordar nuestra gran victoria contra los filisteos, sobre los filisteos. Éxodo 12, las fiestas, además de Pascua, dice, ustedes van a celebrar esto para recordar que eran un pueblo esclavo y el Señor los trajo a libertad. Y todos los años van a recordar esto. Está lleno de recordatorios en la historia de Israel. ¿Habrá recordatorios en tu vida? Yo recién tuve un gran recordatorio charlando con los chicos por el tema del sonido, la luz. Y en mi pecado recordé cuán miserable soy. El pecado te recuerda cuán miserable sos. Cuán necesitado de un Salvador sos. Son recordatorios. El Señor te recuerda, hey, me necesitas. Hey, no te ganaste el cielo vos. Lo necesitaste siempre y lo seguís necesitando. Hey, no terminé la obra con vos. ¿El cuerpo te recuerda cosas? Sí, el cuerpo te recuerda de que estás camino al cielo, pero que este cuerpo va envejeciendo. ¿La enfermedad te recuerda cosas? Sí, te recuerda cosas. Que tenés que tener tu esperanza en lo seguro, en el cielo. ¿El Señor te puede sanar hoy acá? Sí, lo puede hacer. La capacidad de Dios es indiscutida. Pero esas enfermedades que aparecen te recuerdan de que la muerte se acerca y tienes que vivir sabiendo cómo vivir y viviendo de la manera correcta. Tenés recordatorios todo el tiempo que te pueden ayudar a crecer espiritualmente. Pedro nos recuerda lo más valioso. Conozcan a Jesús, sigan conociéndole. Y va a dejar esta carta como un recordatorio de lo que él considera más valioso. Conozcan más de Jesús, sigan creciendo. Él va a insistir porque sabe que no le queda mucho tiempo y sabe que lo más importante que él puede decir es, conoce más a Jesús. Si Pedro, insisto, viniera a predicarte hoy, te diría, conoce más a Jesús. Si viniera varias veces, bueno, daría la primera carta, enseñaría lo que enseñó Marcos, daría la primera carta y luego la segunda. Pero si viniera y fueran sus últimas palabras, conoce más a Jesús.
Conoce más a Jesús, crece más espiritualmente. Crece más espiritualmente. Quizás ya lo sepas, pero ¿sabes qué? Que lo sepas no cambia la realidad de que lo seguís necesitando. Seguís necesitando conocer más a Jesús, seguís necesitando crecer más espiritualmente. Entonces vemos el valor del recordatorio y vemos cómo se vive una vida de un cristiano maduro, dedicándose a edificar dentro del reino de los cielos hasta el último momento. Esos son los dos grandes puntos de la prédica de hoy. Si el Señor te está insistiendo con algo, no reniegues con el que predica. Fíjate que es Dios que te está hablando una y otra vez para que te caiga la ficha. Recordar es bueno. Y en esta situación en la cual sentimos una mayor conciencia de nuestra mortalidad, recordad, viví para las cosas que cuentan, viví para las cosas importantes. En palabras de Pablo, en palabras de Pedro, conoce a Jesús y crece más espiritualmente. Y saliendo ya de segunda de Pedro, recordad que Dios se acordó de vos. No te olvides de eso. Fíjate en el Salmo 8, 3 al 5. Salmo 8, 3 al 5. Está el salmista mirando la creación y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? O sea, dice el salmista, mira la creación, mira la luna, las estrellas, mira los cielos. Acuérdate esa noche que pasó en algún momento de tu vida en la cual te quedaste mirando el cielo y viste la profundidad de las estrellas y decís, wow. Y mirás y ves las estrellas lejos, cerquita, te preguntas cuál estará cerca, menos lejos, más lejos. Y tenés un tiempo para mirar eso y decir, qué infinito esto, qué grande esto. Y ves cómo el Señor puso leyes para ellos, para los astros, puso leyes para la creación. Le dijo al mar, hasta acá pasas y de acá no pasas más. Puso las estaciones, puso en funcionamiento el mundo. Y cuando ves esa inmensidad, cuando ves parte de la creación, me acuerdo, si pueden ir al glaciar Perito Moreno, vayan, porque es un lugar increíble. Y hay mucha gente de muchos países ahí. Y vos escuchás al del lado tuyo que habla en chino, al del otro lado habla en alemán, al del otro lado habla en inglés, tenés un brasilero también, tenés todo. Y todo el mundo está hablando en cualquier idioma. Pero de golpe el glaciar cruje y todo el mundo habla el mismo idioma y dice, ¡wow! Y algo que te conmueve, porque vos ves, si la creación es tan imponente, tan poderosa, y cruje y nos deja todos sin palabra y todos decimos lo mismo, ¡wow! Y cuando miramos las estrellas y el sol y la luna y el amanecer y el atardecer, vemos los animales en su perfección, en sus instintos, programados por Dios para hacer determinadas cosas, para cuidarse, para protegerse, para construir. Y dice, ¡wow! Y el salmista está embelesado en eso y dice, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos para que nos cuides? Si dentro de la creación somos los traidores, ¿quiénes somos nosotros comparados al resto en su pureza para que te acuerdes de nosotros? Y dice el 5, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y sin duda, Dios coronó a todo ser humano de gloria y majestad al hacerlo imagen y semejanza suya. Pero solo los cristianos crecen en esa gloria y majestad, siendo cada día más parecidos a Dios, porque cada día debemos ser más parecidos a Jesús. Él se acordó de vos. Él se acordó de vos. Incluso en 2 Corintios 6, 1 al 2 dice, no reciban en vano la gracia de Dios, porque Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Dios te está llamando una vez más a que conozcas más de Él.
Seas salvo o no seas salvo, Dios sigue buscándote de la misma manera. Conocé más de Dios, recordame, porque yo me acordé de vos. Dios insiste en esto. Dios te está llamando una vez más, recordándote la salvación que le ofrece o la salvación que ya te dio. Conoce más de Jesús, conoce más de su obra. Leemos para cerrar Romanos 5, 1 al 2, que lo leyó Gus en la alabanza. Romanos 5, 1 al 2. Y fíjate cómo Dios se acordó de vos. No solo te hizo más majestuoso y más glorioso que el resto de la creación, sino que además te buscó. Dice Romanos 5, 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo se acordó Dios de vos? A tal punto que te dio paz con Él. Dios se acordó de vos. Vos recordá a Él, recordá sus instrucciones. Él te manda a conocerle más. ¿Pero por qué te manda a conocerle más? Porque se está acordando de vos. Y te dice, mira, esto es importante. Conoce más de Jesús. Crece más espiritualmente. No creas que lo que ya conoces es suficiente. No creas que ya te parece lo suficiente Jesús. Crece en estas dos cosas. El Señor te dice que te coronó de gloria y majestad. ¿Por qué? Porque sos a imagen y semejanza suya. Pero solo los hijos de Dios seguimos creciendo en eso. Y debemos crecer en eso. Recordá a Dios porque Él se acordó de vos. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver que seguís interesado en nuestro crecimiento, seguís interesado en nuestra salvación, seguís interesado, Señor, en establecer un vínculo de paz con nosotros. Por eso nos insistís, por eso nos recordás estas cosas. Podemos ver en el ejemplo de Pedro, un cristiano maduro que se dedica a lo más importante, a buscar tu reino, a buscar tu gloria. Aun cuando está camino a la muerte, Él se dedica a eso, Señor. Ayúdanos a ir aceptando y creciendo en esa madurez. Gracias, Padre, porque usaste a Pedro para recordar cosas que nos parecen sumamente básicas, pero justamente son importantes por estar en la base de lo que creemos. Rogamos, Señor, que nos des buena memoria para recordar lo que hiciste a favor nuestro y lo que pedís de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo y aparta de nosotros el orgullo de creer que hemos conocido lo suficiente y creer que hemos madurado lo suficiente. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de verdadera manera para ir en la dirección contraria a la que tenemos e ir en la dirección correcta, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por acordarte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.